Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. En esta temporada te traemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestra invitada es Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos, y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Nuestra invitada de hoy, Lina Vélez, es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialización en Administración Pública de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil y en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Empezó su vida laboral como asistente jurídica de la compañía de empaques, luego fue secretaria general de las Empresas Públicas de Medellín y posteriormente fue designada gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. En 1993 asumió como directora ejecutiva de Microempresas de Antioquia y desde 2002 aceptó la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Lina nos recomienda: primero, la delegación parte de la confianza en quienes me rodean. Segundo, reconocer el poder de la visión de largo plazo. Tercero, primero se vive la vida y luego se logran los éxitos profesionales. Empecemos. Lina, bienvenida al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Juan Pablo, un gusto estar aquí contigo. Bueno, en este primer segmento quisiera hablar un poco sobre su estilo gerencial, su estilo de liderazgo. Usted es reconocida por ser una líder social empresarial y sé que para usted liderar es saber escuchar. Quisiera que nos contara un poco sobre cómo escucha usted de manera asertiva a la gente y qué técnicas utiliza, especialmente hoy en día en donde la gente vive a la carrera, vive pegada de un celular y ni siquiera mira a su interlocutor y dice que no tiene tiempo para sacarle tiempo realmente a algo tan importante como escuchar y conversar. No, la verdad es que yo escucho mucho es por beneficiarme a mí mismo. No creas que es un tema es porque realmente tengo clarísimo que yo sé muy poquito y que las personas que me acompañan son realmente las que saben, las que han profundizado en un tema. Entonces, me encanta escuchar porque sé que escuchando voy a tener yo el concepto claro y la respuesta perfecta a un problema que para mí es absolutamente desconocido. Bueno, en esa escucha y en esta conversación con sus liderados, hay un concepto que lo he escuchado usted repetir en variadas ocasiones y es el esencialismo. Cuéntenos en qué consiste el esencialismo, por qué es útil, en qué se aplica en la vida diaria y la gente cómo puede aprovecharse de este concepto. Está muy bien dateado, porque si te han hablado en esencialismo, te han hablado de mí, no tengo duda ninguna. Pero no, la esencia del esencialismo es lo que dice la palabra misma. Pues yo he tenido oportunidad de hacer muchos cursos, muchas cosas, y en alguna vez leí un libro en inglés que en español se llama Esencialismo, la disciplina de perseguir lo básico. Y es que en el mundo de la comunicación, lo primero que yo hago, el primer ejercicio que yo me hago es entender muy bien con quién me estoy comunicando. Entonces es muy usual que en este mundo institucional y en el mundo corporativo se crea que comunicar es entregar unas presentaciones hermosas, grandototas, llenas de cifras, llenas de datos, y yo siempre llego al otro, les digo, venga, cuando estén sentados conmigo, lo primero que tienen que hacer es explíquenme la esencia de la situación. Una vez yo entienda la esencia de la explicación, podríamos empezar a discutir y a profundizar. Pero una cosa es que en un grupo se discuta, se profundice, y otra cosa muy distinta es que a todos los grupos de interés, a todas las personas les interese lo mismo. Entonces, sí, yo en mi comunicación siempre practico el esencialismo. Eso no es lo que yo practico en una conversación, que son dos momentos distintos. En una conversación, el esencialismo es lo peor,
Uno en una conversación tiene que llegar a todo. Y en los detalles está la esencia. En una comunicación tiene que llegar a la esencia. Y no es pues cuestión de tiempo, ni por el chat, ni por el mail, no. Es porque la única forma de uno poder abrir un diálogo dirigido a algún objetivo, cuando está con algún grupo de interés diferente, es cuando usted entiende la esencia de las cosas, define cuál es la información esencial para la discusión y a partir de ese momento se abre la discusión. Esto puede estar relacionado con prácticas como las que promulgan empresas como Amazon o Google, en donde dicen, venga, a una reunión no lleve una presentación enorme, sino mande un documento corto, un párrafo, una página, con exactamente usted qué quiere comunicar y qué quiere que nosotros hagamos. Claro, yo soy muy buena lectora y siempre me sucede lo mismo. Yo leo o no leo un libro por el resumen, el prólogo, la introducción. Yo leo un documento completo si la introducción me dice claramente yo ahí qué voy a encontrar. Y es muy dado, yo creo que más en esta cultura latina, a creer que cuando hablamos más, mostramos más, estamos evidenciando que sabemos más. Yo hago todo lo contrario. En el momento en que la persona sea breve, sea capaz de que yo comprenda el problema en los primeros 3 minutos, ya entiendo que esa persona sí va a saberme explicar cuál es la situación sobre la cual vamos a dialogar. El esencialismo para mí es fundamental. Perfecto. Bueno, una de las mayores barreras que tenemos las personas y los líderes especialmente en el manejo del tiempo es aprender a delegar, porque al final pues, el líder no está para hacer las cosas, sino para coordinar y lograr que los demás, las personas, la hagan. Me contaron que usted es súper buena delegando, que usted es una experta en la delegación. Cuéntanos usted qué hace para delegar bien, qué técnicas utiliza, cómo hace para que la gente le entienda y le cumpla, le entregue los resultados esperados en el momento indicado. La delegación parte de la confianza, pero para todo, ¿cierto? Hasta para el conductor, ¿cierto? Si yo no confío en el conductor, no le puedo delegar mi vida. Entonces, siempre mi primer momento es generar confianza con todas las personas. Entiéndase, no sé, los hijos, los empleados que me ayudan en la casa, por supuesto, los profesionales que estaban conmigo en la Cámara de Comercio. ¿Y por qué nace mi confianza? Porque veo inmediatamente que saben más que yo. Entonces, no me da ningún temor delegar cuando sé que la persona en quien delego sabe más que yo. Pero adicionalmente, la delegación tiene, en mi opinión, para mí, un beneficio muy grande. Y es que cuando uno delega, usted puede dirigir mejor. Me explico. Si usted le entrega a cada experto un componente de una situación, al final, yo como líder puedo entender que cada uno se apropió de ese momento y que es a mí a la que me corresponde articular todas esas situaciones. Yo no concibo la posibilidad de un líder que no confíe en quienes delegan. ¿Y qué ejercicios o qué mecanismos utiliza para desarrollar esa confianza, para entenderla o para reconstruirla en los casos en que se ha venido menos? A mí me gusta mucho la filosofía y he oído por ahí un cuento que dice que la confianza se gana en la primera mirada, en el primer momento. Hay personas que con conversar 5 minutos me generan confianza. Obviamente, en el mundo profesional, la confianza se gana con el ejercicio del relacionamiento. En la medida que yo nunca tomo una decisión sola, nunca jamás. En la medida que dejo que todos los demás opinen, los escucho, les veo su perspectiva del contexto, de la vida, de las situaciones, empiezo a confiar. Y en la medida que empiezo a confiar, empiezo a delegar funciones. Y para mí el punto es muy sencillo. Cuando las funciones se delegan con confianza, el resultado que yo tengo que obtener es tan genuino como el que yo entregué. Y para mí es muy sencillo. Cuando ese resultado no se da, también inmediatamente se dice y se resuelve. Vea, amigo, usted tiene muchas habilidades que no son las que yo necesito. Hay que buscarlas en otra parte. Yo necesito otra y usted necesita otra y ya. Quedamos igual de amigos.
Hablemos un poco más de la Cámara. A ver, el propósito de la Cámara es trabajar para que las personas, las empresas, las instituciones sociales y culturales de la región crezcan. Esto es muy bonito, pero es etéreo, es grande y al final muy soñador. ¿Cómo hacen ustedes para aterrizar eso en acciones, en planes más concretos que de verdad lleven a la ejecución y no simplemente a quedarnos en buenos deseos? Sabes que para mí ese objetivo se logra con dos palabras, que son muy utilizadas por los economistas y muy utilizadas por quienes hablan de desarrollo. Una palabra es productividad y otra palabra es competitividad. Cuando en la Cámara hablamos de productividad, nos ponemos a pensar en una a una las empresas, en clasificarlas por sectores, clasificarlas por tamaños, clasificarlas por ubicación, clasificarlas por sus años de existencia. Entonces voy a hablar un rato de productividad en la Cámara de Comercio. No es lo mismo poder impactar un emprendedor, una empresa que tiene 30 años. No es lo mismo impactar una microempresa que una gran empresa. No es lo mismo impactar una empresa familiar que una empresa, una sociedad anónima. Entonces, cuando hablamos de productividad, tratamos de mirar cómo cada una de esas empresas es más productiva. Entiéndase, es más rentable, genera más utilidades para sus dueños, puede generar mejores empleos de buena calidad en esa empresa. Entonces, los expertos, ya economistas y personas expertas en el mercadeo de productividad, empiezan a analizar, y tomemos un caso muy puntual. Para que una empresa sea productiva, tiene que manejar muy bien su información. Entonces, ¿eso cómo te realiza? Unos cursos cortos, que ni siquiera los llamamos contabilidad, unos cursos cortos de manejo de cuentas. Para ser más productivo, se necesita tener, por decir algo, los mejores procesos. Hay personas expertas en procesos de producción del sector de la moda, y hay personas expertas en procesos de producción del sector de los alimentos. Entonces, uno mira muy bien a quién y cuál es el programa. Y ese mundo nos encanta. Pero cuando trascendemos de la palabra productividad y miramos el uno a uno, pasamos a la segunda palabra, que es competitividad. En la competitividad ya no se mira únicamente la capacidad de producir de cada empresa, sino cuál es el contexto externo en el que conjuga toda esa cantidad de empresas. Entonces, tenemos digamos, un proyecto específico hace más de 20 años que se llaman los clusters, que es una teoría de Michael Porter. La Cámara de Comercio le pagó a Michael Porter el estudio, y ahí lo que se aprende es a mezclar esos dos mundos. Las empresas tienen que ser productivas, pero tienen que ser capaces de trabajar en clúster, es decir, de trabajar en red, de trabajar de manera colaborativa. Porque voy a poner un ejemplo. No es lo mismo una región de Antioquia, donde, por ejemplo, el clúster de energía es tan poderoso. ¿Pero por qué es tan poderoso? No es solo por empresas públicas. Si empresas públicas de Medellín no tuvieran la cantidad de ingenieros, la cantidad de proveedores, la cantidad de diseñadores, posiblemente la empresa no podría ser tan competitiva. Entonces, la forma de ligar esas dos palabras, productividad, competitividad, es una metodología muy estudiada en el mundo que se llama clúster, pero además nos obliga a nosotros como organización a un sentido de trascendencia, porque para hablar de competitividad se necesitan muchos factores. Por ejemplo, el tema educativo, además de la educación, el tema de la formación. Y en uno, que volviendo al esencialismo, es en que nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, que es en el tema de las vías de acceso a los puertos. Entonces, a principios del siglo, empezando el siglo XXI, cuando nos dimos cuenta que Antioquia había mejorado mucho en la productividad de sus empresas, pero que estábamos muy alejados al mar, tanto del Pacífico como del Atlántico, entiendas el Atlántico, Urabá y los puertos de Cartagena, Barranquilla. Emprendimos un proyecto con la vocación de trascendencia de que había que conectar a Antioquia con los principales puertos del país. Te resumo entonces, para poder impactar esas empresas se necesitan dos visiones, la visión individual y la visión colectiva. Perfecto. Aquí en estas respuestas tocó muchos elementos importantes y quisiera destacar primero el de los clústeres, la asociatividad.
La he escuchado a usted decir en muchas ocasiones que uno no puede crecer solo, que si uno quiere crecer, necesita esta asociatividad. Eh, para un emprendedor que nos escucha, para una persona que quizás aún es empleado y está pensando apenas en estructurar una idea de negocio, ¿qué beneficio le trae esta asociatividad y por qué debe pensar en, venga, con quién me asocio para crecer y para poder ser más grande, más rápido y mejor? Digamos que la asociatividad tiene varias perspectivas. Hablemos por las perspectivas de los societarios, desde un emprendedor. En el emprendimiento necesita una ruta y yo lo invito a quien tenga ese interés que entre a la página de la Cámara de Comercio de Medellín, www.cámaramedellín.com, para que mire cuáles son las ofertas que tenemos para emprendimiento. Nosotros le ponemos un nombre a toda esa oferta, le llamamos Crecer es Posible, para sacar un mito de que en la Cámara de Comercio solo pueden estar las empresas grandes, formales, eso no tiene nada que ver. Para nosotros es absolutamente importante todo ese primer tema del emprendimiento. Tenemos una iniciativa de hace muchos años que se llama Créame, que lo que busca es precisamente eso, cuáles son las primeras etapas. En esas primeras etapas la asociatividad es un tema muy perceptivo, de conocerse. Uno arranca con un hermano, con un primo, con un vecino, pero en esas primeras etapas es muy difícil encontrar los socios adecuados, porque solo en el camino se va entendiendo cuál es la realidad a la que nos enfrentamos. Esto es como cuando usted sale en un viaje con la novia, con el novio muy contento, muy feliz, y al tercer día dice, uy, yo no sabía que a este hombre le gustaba acostarse todos los días a las 2 de la mañana, por poner un ejemplo. Esa es la vida de una empresa, ¿cierto? Arranca con cualquier socio. Entendida de esa manera la asociatividad, yo digo que en las empresas es un tema muy perceptivo. Este es mi mejor socio. Pero cuando trascendemos en el tema de la asociatividad de los clústeres, no estamos hablando ya internamente de la asociatividad en la empresa, sino que estamos hablando es de cómo las empresas del mismo sector tienen que entender que ellas no compiten, ellas son colaboración. Y es un ejemplo perfecto. Hablemos del tema de las flores. Si en Colombia o en Antioquia existiera solo una empresa de flores, no era capaz de atender del 0.1% de la demanda de un Día de Madres, ¿cierto? De Thanksgiving. ¿Por qué somos relevantes? Porque hay toda una oferta muy variada de flores, una capacidad grande de producción y una logística necesaria para ese segmento, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos en los clústeres es, se identifica un sector de la economía, hablemos del sector moda, por poner alguno. Y en ese sector de la economía, cuando se detalla uno a uno cuáles son todos los elementos que tienen que estar en la cadena de producción, uno empieza a identificar que para producir una camisa tiene que haber detrás 40 empresas, la del hilo, la de los botones, las de la máquina de coser, las de los repuestos de las máquinas de coser, las de las tintas, en fin. Eso es un clúster detrás de cada camisa. Y lo que hacemos en este momento, por ejemplo, estamos fomentando mucho los clústeres agroindustriales entre cítricos, lácteos, cacao, café. Por lo mismo, porque alrededor de ese sector hay una cantidad enorme de empresas. Para concluir, entonces, te digo, la asociatividad hay que mirarla de dos maneras. Una cosa es la asociatividad como socio para mi emprendimiento y otra cosa es la asociatividad como contexto en el segmento en el que trabajo, en la industria, en el sector. Entonces, a tu pregunta, ¿quieres ser emprendedor? Entra a la página web de la Cámara de Comercio y busca un programa. La mayoría son gratuitos. Para los que ya tienen una empresa, identifiquen si ese clúster ya lo tenemos estructurado y vincúlense al clúster. También es gratuito. Van empezando a pertenecer a una comunidad colaborativa. Nos hablaba ahorita también del proyecto de infraestructura que emprendieron a principios del siglo XXI, pero este no es sino uno de los muchos proyectos de largo plazo que ustedes emprenden en la Cámara. Pues en 120 años de historia han emprendido, yo diría, tareas o labores titánicas. ¿Qué prácticas tienen ustedes frente a planear un proyecto de tan largo plazo que no depende de ustedes, sino de coordinar un montón de entes públicos y privados, de intereses, con imprevistos, con incertidumbres, para no dejar las cosas tiradas a la mitad del camino, sino venga, sigamos y tenemos un norte? ¿Qué buenas prácticas tienen ahí?
A mí lo que va, yo definiría la práctica con una frase en inglés que a mí me gusta mucho, que se llama The Power of the Vision, que es como el poder de la visión. El empresario está inmerso día a día en producir más, en atender sus clientes, en atenderlas por ventas, en mejorar su proceso. Una institución como la Cámara de Comercio no está inmersa en ese afán. Puede darse el lujo de mirar el bosque, de mirar el futuro, lo que yo llamo the power of the vision. Eso le ha permitido a una organización, y por eso es que las instituciones son tan importantes. Cuando yo hablo de cuáles son los hijos de la Cámara de Comercio, son una cantidad de instituciones. El Parque Arví, la Promotora de Comercio Social, Créame, Microempresas de Antioquia, el Fondo de Garantías, porque las instituciones que es normal que la gente no las identifique en su día a día, estamos precisamente para eso, para mirar más allá de lo que es el momento mismo de los estados financieros de 2 meses de una empresa. Entonces, esta organización ha emprendido proyectos absolutamente trascendentes, importantes para la ciudad. El aeropuerto José María Córdoba, la visión de que había que trasladar un aeropuerto nace precisamente de las instituciones, no de la Cámara de Comercio. Porque yo quiero insistir que the power of the vision para nosotros es con quién nos juntamos. Entonces ya hablamos de lo que ha significado en la cultura la Cámara de Comercio de Medellín, con la Bienal en su momento, lo que ha significado en el Teatro Metropolitano como institución, el Museo de Antioquia como institución de referencia para la ciudad. Y en todas las iniciativas ha estado la Cámara de Comercio junto con muchos actores. Este que es el más reciente, que es el de las autopistas para la prosperidad. Primero se llamaban autopistas de la montaña. Se me olvidó uno que a mí me encanta, que es por ejemplo el Parque Arví. Cuando las empresas públicas de Medellín toman la decisión de que ese parque de Piedras Blancas, que había sido una reserva natural, queremos abrirla al público. Entonces, con el metro, se conecta con el cable, un grupo de instituciones nos juntamos a pensar cómo vamos a manejar ese territorio para que sea realmente un turismo social. En fin, son tantas iniciativas y bueno, ahora la que acabas de plantear, todo eso es visión de largo plazo, visión de muchos años. Y ahora seguimos con la responsabilidad de las autopistas. En fin, lo bueno de los proyectos es que una labor cumplida, otra labor que inicia. Hablemos del ámbito personal un poco, alejémonos de la cámara. Si algo me sorprende a mí al mirar su trayectoria es que lleva 20 años en este rol al frente de la cámara y hoy en día cuando analizo las personas más jóvenes, estas nuevas generaciones, dicen qué cansancio es hacer lo mismo tantos años, se mueven de un cargo a otro, abandonan un proyecto. Sin embargo, yo a usted la escucho y la siento emocionada, motivada, con ganas. ¿Cómo hace usted para estar así de animada y con ganas estando en un rol después de tantos años? Bueno, yo he tenido la suerte de que trabajé en empresas públicas de Medellín como secretaria general, me retiré porque en ese momento tenía los hijos muy chiquitos, luego 10 años en una entidad que quiero mucho, Microempresas de Antioquia, y ahora estos 20 y pico de años aquí. Es que a mí me gusta trascender, realmente me parece que si uno quiere entregarle sentido a la vida, ese sentido a la vida se lo encuentra cuando logra ir un poco más allá. Y la vida me ha dado ese gran regalo. He tenido la oportunidad de trabajar en estas 3 instituciones, donde todo es a largo plazo. Claro, el largo plazo lo aprendí fundamentalmente en empresas públicas de Medellín. No hay ningún proyecto en empresas públicas de Medellín que sea menos de 8 o 10 años, pero para impactar los próximos 100 años, por lo menos. Entonces, en la Cámara, la verdad es que para mí es gozar. Yo gozo todos los días, yo me levanto todos los días a gozar, porque son proyectos muy difíciles de empujar. Entonces, es tanta interacción con tantos actores, tan variada. Imagínate que en el solo de las autopistas de la prosperidad me han tocado 2 gobiernos del presidente Uribe, 2 gobiernos del presidente Santos, un gobierno del presidente Duque y ahora, estamos hablando de 6 presidentes. En esos 6 presidentes me pueden haber tocado, no sé, 20 ministros,
cambiaron los nombres. Eso antes se llamaba el INCO, Instituto Nacional de Concesiones, hoy se llama ANIA. Para llegar a eso hubo que cambiar la ley. Estábamos hablando de una ley que era las concesiones de 3G. A mí me tocó pasar a las concesiones de 4G con el Banco Interamericano. No, yo pienso lo contrario. Para mí el reto es lo que me mueve. Bueno, ¿y cómo es un día laboral normal de Lina? ¿Cómo organiza su agenda? ¿Qué buenas prácticas tiene para hacer que el tiempo le rinda? No, la mejor práctica es que tengo gente muy buena. La mejor práctica es que es un equipo maravilloso. La mejor práctica es que confío en ellos, en que delego en ellos. Y en mi día a día no, yo tengo pues días un poco más complicados, días menos, pero no, yo siempre me levanto, me gusta mucho hacer ejercicio, hago 40 minutos de ejercicio, no me robo el desayuno bajo ninguna condición. Si voy a ir a desayunar en alguna parte, digo, me tienen que dar desayuno bueno, despacio, rico, tampoco me robo el almuerzo. En las reuniones trato de ser pues muy efectiva, evito mucho reuniones muy permanentes, prefiero pocas reuniones largas en que alcancemos a profundizar que muchas reuniones de manera permanente. No soy muy buena con el WhatsApp, me parece que genera mucha confusión. Siempre me gusta estar temprano en la casa, es excepcional que yo llegue después de las 5 de la tarde, es porque hay un evento y me gusta mucho trabajar en la casa y soy muy buena lectora. Todos los días de mi vida saco por lo menos una hora para leer, me acuesto temprano y me despierto temprano. Bueno, pero Lina no es solo la presidenta de la Cámara de Comercio, además es novia, es mamá de 4 hijos, es abuela. Cuéntenos qué actividades realiza con estas personas cercanas e importantes para usted y cuándo le saca tiempo. Sí, efectivamente, Juan Pablo, ese componente de la vida personal es demasiado importante con el liderazgo. Yo me casé muy joven, me casé pues de 19 años con José Jaime Nichols, con él tuve 4 hijos, él fue siempre un gran papá y cuando me preguntan yo cómo lo hice es porque realmente siempre estuve muy bien acompañada. Mis hijos, pues ya en este momento hablo de ellos de otra manera porque ya crecieron. Tengo un agradecimiento eterno al Colegio Montessori porque en toda su formación estuvieron presentes. Hoy tengo la suerte de tener 4 nietas y un compañero muy especial. Las nietas ya tienen pues entre 12 y 6 años y con Fernando hemos establecido una relación familiar muy agradable para él, muy agradable para su familia, para mí, para todos. Comparto mucho con ellos, me gusta de manera muy especial compartir con las nietas todos los momentos, disfruto todo, desde una clase, un show en el colegio, una tarea, un fin de semana. Igualmente con Fernando tenemos una casa en Jericó, disfruto mucho la sencillez y la tranquilidad del pueblo y sobre todo poder ayudar a toda la gente. Entonces, la verdad es que he tenido la suerte de estar acompañada por 3 hombres muy especiales, desde mi papá, que fue un líder político, social, médico, José Jaime también, Fernando también, todos como con el mismo denominador común. Y eso lo he podido trasladar hacia mis hijos, hacia mis nietos. Realmente soy una persona muy familiar y a todos los líderes les recomiendo cuidar mucho esa esfera de la vida, porque al final es ahí donde podemos decir si hicimos o no un buen trabajo. Y por ejemplo, cuando se van un fin de semana a Jericó en familia, ¿qué tipo de actividades hacen en el pueblo? Lo fundamental, caminamos mucho, nos encanta caminar. Por supuesto, a las nietas lo que les gusta ir es a los almacenes a comprar chécheres. Una de ellas me dije, abuela, yo hoy no compré nada para mí porque le compra todas las cosas a las muñecas. Además, en Jericó hay mucha actividad cultural, entonces nos encanta ir a los conciertos, nos encanta ir a las exposiciones. Yo disfruto cantidades yendo a comprar el cilantro, la zanahoria. Tengo disculpa para salir caminando porque en Jericó se guarda el carro y no se vuelve a sacar. Bueno, ya finalmente para cerrar, ¿qué recomendación le daría a las personas que nos escuchan para que disfruten su vida, se gocen su trabajo y mantengan el balance con los temas personales? Para mí lo fundamental es el sentido de trascender. Siempre vamos a encontrar al lado a alguien que nos necesita y siempre vamos a encontrar al lado a alguien que es mejor que nosotros. Si uno junta esa voluntad que tenemos de trascender con la voluntad que tenemos alrededor de ayudar, creo que es mucho más fácil lograr esa meta.
Lina, muchísimas gracias. Qué conversación tan deliciosa. Pero Juan Pablo, no a ti. Antes a ti, pues muchas gracias. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió Lina. Primero, la delegación parte de la confianza en quienes me rodean. Segundo, reconocer el poder de la visión de largo plazo. Tercero, primero se vive la vida y luego se logran los éxitos profesionales. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y qué te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School y recuerda que en nuestro sitio web timeschool.com encuentras más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.